Bendiciones, iglesia, después de haber tenido este tiempo de adoración, de alabanza delante de la presencia del Señor, este tiempo de oración y de intercesión. Vamos a ir entonces a las Escrituras. Correcto, que sea la palabra del Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones, cambiándonos, transformándonos cada día más, siempre a la estatura en Cristo Jesús. Amén y amén. Lucas capítulo 6, versículo 31. Vamos a estar leyendo según la versión Reina Valera. Vamos a leer desde el versículo 31 al 36. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Entonces encontramos nosotros la palabra del Señor. Nos habla precisamente acerca de cuál es el mérito que tienen las acciones que nosotros hacemos solamente por las personas que nos pueden representar algún tipo de bien, algún tipo de bienestar. Ahora, no estamos diciendo que entonces pues hay que actuar a las patadas con todas las personas, no. Pues, lógicamente cuando hay personas que han sembrado en uno amor, gracia, abundancia, pues asimismo también se recoge. Pero igualmente delante del Señor, pues si el ser humano está buscando ganar algún tipo de mérito con este tipo de acciones, pues el Señor dice, miren, aún hasta las personas que son malas, pues también ellos buscan muchas veces hacer también en medio de toda su maldad algún tipo de obra social o de buena acción. Y pues dice el Señor ahí, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso, recordando un poco sobre todo lo que tiene que ver con la parte el hecho de ser misericordioso. Recordamos pues que la misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren, de brindarles apoyo. Veíamos también pues que esta palabra tiene que ver, cuando la desglosamos, más o menos lo que traduce es como tener corazón con la miseria de los demás, con la ignorancia de los demás, con la torpeza de las demás personas. Y el Señor, en medio de toda la ignorancia que nosotros tenemos como seres humanos, en medio de todos los errores, de todos los tropiezos que nosotros tenemos, vea que el Señor siente una especie también como de lástima y compasión para poder extender esa gracia y ese favor y que de alguna manera nosotros podamos en algún momento reconocer y saber pues que hay algo que estamos haciendo que no es conforme al corazón del Señor. Hay personas que de pronto en un solo día, si Dios decidiera, porque alguien se equivocó una sola vez, eh, quitarle la vida y permitir que esta persona pues fuera sin una salvación a la eternidad, pues imagínese, ni siquiera usted estaría escuchando, ni yo tampoco estaría a esta hora predicando, si Dios dijera, no, es que a la primera o a la segunda. Y por lo menos cuando uno recuerda en la escritura, aquel proverbio que dice que pues si 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. O sea, ahí encontramos aún, miren cómo Dios permite muchas veces que la persona aún se ha equivocado una o dos o tres o cuatro veces. Aquí en esta reflexión pues se habla acerca de 7 veces cae el justo, dice que 7 veces se vuelve otra vez a levantar, como la misericordia y la oportunidad del Señor va siendo continua. Pero muchas veces nosotros como seres humanos somos muy inflexibles con el resto de las demás personas que se encuentran alrededor y a veces nos olvidamos que ellos también son seres humanos como nosotros. Y pues para el ser humano muchas veces es mejor hacer el bien o hacer lo bueno
cuando tiene todas las herramientas, cuando tiene todas las opciones y sobre todo cuando todas las personas le caen bien. Para usted es más fácil orar por alguien que le cae bien, y ahí es donde usted se encuentra. Piense en alguien que a usted no le caiga bien, que cuando usted menciona el nombre de esa persona, como que usted se eriza. Bueno, ahora viene la segunda pregunta. ¿Usted ha orado por esa persona? ¿Ha orado por esa persona que le cae mal? ¿O lo que hace simplemente es criticar, criticar y criticar todo el tiempo? Entonces ahí el Señor Jesús lo decía. Decía, sí, claro, es mucho más fácil que usted ore por sus hijos, por su esposo, por su esposa, por sus familiares, por las personas que tiene cerca, y muchas veces no ponerse a orar por alguien que le ha hecho algún tipo de mal. Entonces, cuando nosotros miramos, por lo menos en Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32, dice la palabra, quítense de ustedes toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnia. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Estamos viendo dentro de esta serie de claves para superar las barreras espirituales, las barreras mentales que nos impiden avanzar. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la amargura. Y precisamente, vea cómo dice Efesios 4:31, dice, quítense de ustedes. O sea, es algo, es un proceso que va a tener, lógicamente con la ayuda de Dios, pero va a tener una gran responsabilidad en nuestra vida. Aquí la Biblia no dice en esta parte como, Señor, quítame toda amargura, quítame toda ira, quítame todo enojo, quítame todo grito, quítame toda calumnia o chisme, quítame toda malicia. Eso es algo que se encuentra dentro de nosotros. Dios nos perdona, pero de ahí en adelante, el Señor no dice, bueno, tranquilos, ustedes pónganse a dormir y déjenme que yo les arreglo todo. Vea que hay algo que tiene que ver con nosotros, con la responsabilidad. Entonces, por ejemplo, y hoy precisamente que vamos a hablar de lo que tiene que ver con la amargura, la ira y el enojo, dice Efesios 4:31, quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo. Y esta parte de amargura, ¿qué será? Bueno, dice el diccionario que la amargura dice que es el gusto amargo. Usted sabe que están los sabores, ¿no? Lo que es dulce, lo que es amargo también, aquello que hace que cuando uno lo siente en la lengua como que la cara le cambie, se le llene de arrugas por lo amargo. Entonces la amargura dice que es gusto amargo. Y segundo, también dice que es aflicción o disgusto. Y la escritura nos da esta orden, ¿no? Dice, bueno, si ustedes quieren, por lo menos en Efesios 4:31, la versión PDT, está una orden tajante. Dice, quítense de ustedes toda amargura. Viene la salvación, pero viene un proceso donde tenemos que comenzar a luchar por aquellas cosas que en nuestra vida nos han dejado un sabor amargo. El Señor comienza una obra en nosotros y Dios la va a perfeccionar y Dios la va a terminar. Pero dentro de ese proceso, si usted mira, hay algo que es un trabajo en equipo. Entonces, si nosotros queremos avanzar en la vida, a veces tenemos que detenernos un poco y mirar, oiga, yo tengo amargura, yo tengo ira, yo tengo enojo en mi vida, porque esto se puede constituir en una barrera espiritual o mental y que nos impide muchas veces avanzar en la vida. Y hay personas que cuando tienen la amargura, tienen la ira y tienen el enojo, miren, la gente hasta lo nota. La persona puede ir en un bus, en un transporte, estar en una oficina, no está ni hablando, ni gritando, no está diciendo nada, está solamente sentada y la gente pasa y la sola cara hace mirar si tiene gozo o si no tiene gozo, si tiene alegría o si no tiene alegría, si tiene dolor o si no tiene dolor, si tiene amargura o si no tiene amargura. Y la persona no ha dicho nada y muchas veces de pronto se reúnen en una empresa, en el colegio, en la iglesia y van a hacer una actividad y dicen, uy, no, bueno, hagamos esto, pero, uy, tal persona mejor dejémosla en tal sitio o en tal lugar. Porque ¿qué es lo que sucede? Precisamente su rostro, su semblante, pues muchas veces siempre da a entender como una molestia, como ese sabor amargo, lo que veíamos con la parte de la amargura. Entonces la Biblia es muy tajante cuando dice quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira. Ahora,
¿Qué encontramos nosotros cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 12, en el versículo 19? Pues vean lo que la escritura nos da a entender en este momento. Con Romanos 12, 19, queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios lo castigue, porque así está escrito, yo soy el que castiga y les daré el pago que merecen, dice el Señor. Muchas veces las personas se llenan de amargura, de ese disgusto, aflicción, ese sabor amargo. ¿Por qué? Porque alguien les ha hecho algo, les ha ocasionado algún tipo de herida emocional, algún tipo de herida que los ha afectado, cualquier tipo de persona. Entonces venga y yo voy a vengarme. Entonces, como esa persona me hizo esto, pues yo no voy a descansar hasta cuando esa persona sienta también lo mismo, hasta cuando esa persona esté de rodillas, hasta cuando esa persona esté derrotada. Y muchas veces cuando se da eso más, la gente siempre quiere salirse con la suya, siempre quiere ganar todo. Y cuando alguien pierde algo, inmediatamente ese sentimiento de venganza comienza a florecer. Y la venganza muchas veces trata de coger a otras personas y también juntarlas para llevar después algo que se llama la rebelión. Entonces, cuando la gente busca venganza, generalmente no busca venganza por ella misma, sino que busca contaminar el resto de las demás personas. Y no estamos diciendo que entonces cuando hay cosas injustas en la vida, cuando alguien está cometiendo algún delito, pues sencillamente nosotros nos quedemos callados. No, pero es que las mismas leyes en los países establecen también unos mecanismos y unos sistemas, no más con su propio jefe. Yo le hago una pregunta, cuando usted no está de acuerdo con su propio jefe, ¿usted qué es lo que hace? ¿Usted comienza a reunir y a envenenar y a contaminar a todos sus compañeros de la oficina? ¿O usted averigua cuáles son los lineamientos que hay, a dónde puede ir, a dónde pueden acudir para ir y sacar adelante una situación que está incorrecta? Pero vean lo que dice que uno no debe vengarse por uno mismo, y la venganza es ese sentimiento asolapado, donde la persona va de manera solapada, con su ira, con su amargura, con ese sabor amargo en el corazón, porque las cosas no salieron como quería o porque la persona quería ser la primera y llegó a alguien y pues le ganó. O de pronto no, es que yo quería que las cosas se hicieran de color verde y alguien dijo que eran de color azul y entonces el color azul se impuso e inmediatamente viene el deseo de vengarme. Viene mi deseo de venganza y viene el deseo de arrastrar a otros en esa amargura. Así que la Biblia habla acerca de colocar las cosas delante del Señor. Recuerde que también la Escritura nos dice que Dios coloca a los magistrados, los jueces, para que puedan investigar, para que puedan averiguar, para que puedan castigar a los culpables. Hay gente que puede burlar aquí a la justicia, pero mire, de Dios nadie se burla. Y por eso uno encuentra personas que de un momento a otro se estrellan y se dan ciertos totazos y a veces la gente no aprende y sigue con la amargura y con el veneno en su corazón y quieren nuevamente, fuera de eso, arrastrar a otros en esa misma amargura. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros queremos vengarnos por nosotros mismos y hacer sentir mal a las demás personas? Mire lo que dice Santiago 1:20. Dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. De pronto lo máximo que vamos a conseguir es que la persona se sienta mal por 5 minutos, pero su vida no va a cambiar, su corazón no va a cambiar, su carácter no va a cambiar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al día siguiente otra vez va a comenzar a tener problemas con esas personas. Otra vez va a comenzar a tener dificultades. Y ese fresquito que usted tenía, que le duró 4 o 5 minutos, nuevamente esa raíz de amargura va a brotar y va a brotar y va a brotar. ¿Por qué? Porque usted quiso hacer las cosas a su manera, a su modo, y puede que usted haya ganado la discusión. Vea cómo dejé a esa persona avergonzada. ¿Y qué gana usted? Con todo el tiempo ocupar el primer lugar en las discusiones, pero ni en su trabajo, ni en su casa, ni en la iglesia, ni en ningún otro lugar se ven los cambios. Puede que tenga un conocimiento intelectual para ganar discusiones, pero si el resto de las demás personas están como están, ¿de qué sirve eso? Decir, no, mi casa está vuelta a un desorden, mi nación está vuelta a un desorden, mi iglesia está vuelta a un desorden, pero yo tengo la razón en todo. Pues, o sea, ¿de qué? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el mérito?
Entonces, la ira del hombre no obra para la justicia de Dios. Cuando usted quiera que Dios intervenga, haga las cosas a la manera de Dios. Pero si usted tiene en su corazón amargura, va a ser muy complicado. Mire lo que dice 2 Corintios 2, del 10 al 11. Aquí lo pongo en contexto. Sucede que hubo una persona, que esa persona hizo algo, un pecado grave dentro de la iglesia. Y lógicamente tuvo que venir un proceso de disciplina. Pero esto no lo puso una sola persona. Se tuvieron que reunir los líderes, los ancianos, y ellos tuvieron que colocar en disciplina a una persona que estaba cometiendo un pecado, pues ya una desfachatez dentro de la iglesia. Ya ni siquiera la persona estaba pues como teniendo pena ni vergüenza. ¿Y qué es lo que sucede? Después de que a esta persona la ponen en disciplina, la persona comienza a recapacitar, comienza a reaccionar, comienza a darse cuenta, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra dentro de esta persona. La iglesia había llegado con una rigidez tremenda. Me imagino que algunos de ellos con amargura o con venganza. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando la persona ya comienza a dar ciertas señales, ya la iglesia está endurecida. Y así somos nosotros cuando somos cristianos. Oiga, nos volvemos los jueces de todo mundo. Nos olvidamos que si Dios no tuviera misericordia de nosotros, seríamos igualitos a los demás. A veces somos especialistas en criticar al borracho, al adúltero, al ateo, a las personas que cometen inmoralidades sexuales, a toda una cantidad de gente que no piensan como nosotros porque ya somos cristianos. Los atacamos, hablamos en contra de ellos. Y cuando alguno de ellos medio comienza a querer acercarse a Dios, no, pero es que usted tampoco es perfecto, deje de mencionar a Dios, deje de no sé qué, entonces también les caemos encima. Y sencillamente, ¿qué es lo que dice aquí el apóstol cuando él se está dando cuenta de esa situación? 2 capítulo 2, versículo 10 al 11. Yo perdono al que ustedes perdonen, y mi perdón, si es que yo tenía que perdonar algo, lo he dado por ustedes y en presencia de Cristo. Todo esto lo he hecho para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que todos conocemos muy bien sus planes. Cuando una persona se demora en perdonar para que esa raíz de amargura salga, dice que Satanás comienza a ganar ventaja sobre la persona y la persona no se da cuenta. Entonces, miren, ni siquiera es solo la persona que hizo la ofensa, sino que también la persona que no ha querido perdonar. Dice entonces la escritura en Mateo capítulo 18, desde el versículo 21, dice, entonces Pedro se acercó, Mateo 18, 21, versión PDT. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si trata de hacerme mal? ¿Debo perdonarlo aún si peca contra mí hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 77 veces. Otras versiones dicen 70 veces 7. Por eso el reino de Dios se puede comparar con un rey que decidió hacer cuentas con sus siervos. Cuando empezó, le llevaron a un siervo que le debía muchos millones de monedas de plata. Como debía mucho dinero, no tenía dinero para pagar la deuda, el rey ordenó que lo vendieran junto con su esposa e hijos y todo lo que tenía, y así poder recuperar el dinero. Entonces el siervo se postró delante de él y le rogó, por favor, tenga un poco de paciencia conmigo. Yo le voy a pagar todo lo que le debo. El rey tuvo compasión de él, lo perdonó la deuda y lo dejó libre. Cuando este siervo se fue, se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Vea que cuánto era lo que este debía. Decía que muchos millones. Muchos millones. Y luego fue y se encontró con uno que le debía 100 monedas de plata. Y entonces el siervo, a quien el rey había perdonado, vea lo que hizo ese siervo. Cuando se encontró al compañero que le debía 100 moneditas, dice que lo agarró al otro por el cuello y le dijo, págame lo que me debes. El compañero se postró. Mire que el compañero hizo lo mismo que él había hecho con el rey. Se postró delante de él y le rogó, por favor, ten un poco de paciencia conmigo. Yo te voy a pagar todo lo que te debo. Pero el primer siervo no quiso perdonarle la deuda y mandó echarlo a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Y cuando los otros compañeros se dieron cuenta de lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron a contarle todo al rey. Vea que los compañeros no se pusieron de ese tú a tú
no fueron a coger con él, a agarrar, a discutir con él o a esto, sino que ellos dicen que fueron a donde el rey. Y el rey lo llamó y le dijo, eres un mal siervo, te perdoné la deuda porque me rogaste que tuviera compasión. ¿No debiste haber mostrado compasión con tu compañero así como yo la tuve contigo? Por esta razón el rey se enojó muchísimo y entregó al siervo a los torturadores hasta que pagara todo lo que debía. Así los tratará mi Padre que está en el cielo si ustedes no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Y muchas veces nosotros somos así. Dios nos ha perdonado tantas cosas, pero nosotros salimos y somos especialistas en querer condenar a los demás. ¿Y qué es lo que dice la escritura en Mateo 18:34? Dice que como ese siervo no quiso perdonar al que le debía menos, dice que el rey lo metió a una cárcel y dice que entregó al siervo a los torturadores. En la versión Reina Valera dice que fue entregado al verdugo. ¿Y qué son los verdugos? Pues la función de ellos es torturar, la función de ellos es atormentar. Entonces, muchas personas, ¿por qué viven una vida de tormento? Muchas personas viven una vida de tormento y no avanzan porque no han perdonado. Porque Dios tuvo misericordia con ellos y ellos lo que hacen es salir, tener ira, amargura, chisme, calumnia y atacan a los demás. Y nosotros como creyentes no hemos sido llamados a andar condenando, a andar haciendo chisme, a andar juntando a los demás para rebelarnos contra nuestro jefe, contra nuestros profesores. ¿O cómo se sentiría usted que usted de pronto se equivoca y sus hijos comienzan a hacer chisme entre ellos para decir, vamos a sacar a mi papá, vamos a sacar a mi mamá y nos vamos a adueñar de esta casa? Fuera mi papá, fuera mi mamá, vamos a sacarlos. No es que nuestro jefe se equivocó, reunámonos todos, hagamos chisme y saquémoslo. Mire, lo que el hombre siembra, eso recoge. Y mire, después usted no se queje si compañeros suyos de trabajo le comienzan a hacer la rosca y el cajón para tumbarlo a usted del puesto. Si en la iglesia lo mismo, se comienza a reunir la gente y a llevar chismes. Y si el día de mañana, y usted puede que logre tumbar a algún pastor, se reunió con los demás, hizo chismes, pero el día de mañana no se queje si Dios no lo pone en puestos de liderazgo y de autoridad, porque Dios va a decir, ¿yo para qué? O si Dios lo permite, lo que usted sembró, lo mismo van a comenzar a hacer gente con usted, a hablar mal de usted, a echar chisme, y luego usted va a decir, Señor, ¿por qué estoy en este lugar? Así que tenga en cuenta lo siguiente, y por qué es importante el hecho de que usted pueda perdonar. Primero, perdonar no es olvidar. A veces la gente dice, no, es que yo no puedo perdonar, pastor. ¿Y por qué no? Porque es que yo todavía me acuerdo de lo que me hicieron. Pues mire, el cerebro, la mente es como una computadora. Usted se va a acordar de muchas cosas que le hicieron desde niño. Ahora, pues si hay alguien que ya olvida las cosas cada rato, yo creo que tiene amnesia y pues le aconsejo que vaya al médico, si ya las cosas se le olvidan así. Pero perdonar no es que usted va a comenzar a tener amnesia, ¿no? Hay cosas en las cuales usted se va a acordar todavía, pero ¿cuál es la diferencia? Que usted no va a tener lo que veíamos, la amargura, el sentimiento amargo, el sabor amargo. Entonces, perdonar no es olvidar. Y le pongo un ejemplo, es como el de una cicatriz. Usted se cayó, se tropezó, se hizo una cicatriz. Usted la mira, ahí está la cicatriz, pero ya a usted no le duele la cicatriz y usted se acuerda de lo que pasó, pero ya usted no siente dolor. Entonces, perdonar no es olvidar. Segundo, perdonar es un acto de voluntad. Mire, a veces la gente se pone a esperar. Yo perdono hasta cuando venga la otra persona y me pida perdón. Yo perdono, pero si viene fulano. Yo perdono, pero si no sé qué. Y acondicionan la parte del perdón. ¿El perdón qué es? Mire, que usted va a soltar esa ofensa. No quiere decir que de pronto usted vaya a volver a ser amigo o amiga con pinche de esa persona, porque hay algo que se llama la confianza y la confianza cuando se rompe dura tiempo para restablecerse o años o a veces no se restablece la confianza, pero el perdón es algo completamente diferente. Entonces, perdonar es un acto de voluntad. Si usted se pone a esperar hasta cuando venga la gente a hablar con usted y todo, ahí se va a quedar usted con esa raíz de amargura. Y acuérdese que mientras usted no perdona, usted va a ser entregado al verdugo. Tercero, no podemos devolver el tiempo. Van a quedar secuelas.
Sí, van a quedar secuelas. Ay, es que ¿cómo yo voy a perdonar a esa persona si por esa persona yo perdí mi casa, mi carro, perdí mi novia, perdí 100.000 pesos, perdí? Sí, pues van a quedar secuelas. Usted no puede decir, no, es que yo perdono hasta cuando esa persona devuelva el tiempo y me devuelva la casa, el carro, me devuelva los bienes que perdí, me devuelva. No, ya eso pasó, por favor, perdone. No espere hasta tener deseos. O sea, perdonar no es fácil. Por eso el apóstol Pedro le hacía la pregunta al Señor Jesús, ¿hasta cuántas veces? No es fácil, pero pues hay que hacerlo. Así usted sienta rabia, Señor, yo siento rabia y yo sé que tengo esta amargura y yo sé que esta persona, yo sé que esto, pero Señor, no voy a permitir, porque la Biblia dice en Efesios 4, quítense toda amargura. Entonces usted tiene que tomar la decisión. No espere hasta tener los deseos, hasta cuando se sienta bien. Ah, es que hay gente que perdona y luego, pero acuérdese que yo le perdoné tal cosa y acuérdese que yo le perdoné cuando usted me hizo no sé qué y acuérdese que esto y es que, y recuerdan todo el tiempo el pasado del que lo ofendió. Sí, pero yo lo perdoné, pero acuérdese que usted me ha hecho esto y usted me ha hecho esto. Si usted no perdona, ahí tendrá el verdugo y ahí tendrá el verdugo y ahí tendrá el verdugo. Entonces vamos a orar, amén. Señor Padre Santo Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, entendemos, Dios, que hay personas que a nosotros nos han hecho el mal, pero tú eres un Dios justo y tú dices que la venganza, de todas maneras, tú la harás. Así nosotros a veces no la veamos. Muchas veces cuando nos hieren, nosotros no descansamos hasta cuando vemos a la otra persona que nos hirió. Queremos verla sintiendo aún hasta más dolor que nosotros y ya eso es un deseo de venganza. Señor, pero tú nos llamas a perdonar. Y no quiere decir que porque perdonemos volvamos otra vez a tener compinchería o confianza con esta persona. Simplemente el perdón es sacar la amargura de nuestro corazón y no reírnos porque de pronto a nuestros enemigos les esté yendo mal. Señor, hoy queremos pedirte perdón porque hemos tenido en algún momento de nuestra vida esos sentimientos, Señor, que van más allá de que la persona aprenda, de que sea corregida. Muchas veces por dentro tenemos ese el deseo de ver a la persona humillada y que venga a pedirnos perdón de rodillas. Te pedimos perdón por esos deseos de venganza, de desquite y de querer a otros envolverlos para desquitarnos de alguien que de pronto nos ganó o que hizo las cosas de una manera diferente a nosotros. Porque si nosotros no cambiamos esa actitud en algún momento y también lo mismo que nosotros estamos haciendo, eso mismo otros van a querer hacer con nosotros. Te pedimos perdón, te pedimos que cortes toda consecuencia negativa, Señor, de la amargura, de la falta de perdón. Así no tengamos el deseo, queremos hacer en esta semana ese ejercicio, Señor. Queremos perdonar la vida de aquellos que nos han ofendido, por los cuales hemos perdido bienes, hemos perdido relaciones, hemos perdido personas. Ya eso sucedió, ya eso pasó, no podemos devolver el tiempo. Pero lo que sí podemos hacer es perdonar a esa persona, así como tú dijiste. ¿Y cuál es lo bueno que hay si solamente ustedes perdonan y le hacen el bien a los que les hacen el bien a ustedes? Señor, sabemos que no es fácil, pero Señor, hoy hemos entendido que perdonar no quiere decir olvidar, o que perdonar no quiere decir que vamos a tolerar las injusticias. Vamos a perdonar a esas personas y las perdonamos, sean nuestros papás, nuestros jefes, sean nuestros gobernantes, sean nuestros profesores, sean los vecinos del barrio. Señor Padre Santo, tomamos hoy la decisión de perdonar, es decir, de renunciar a ese deseo de venganza, a ese sabor amargo en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a ver a esas personas como tú las ves, que tú así con nosotros tuviste misericordia, aún en medio de nuestras borracheras, de nuestros pecados, de nuestras mentiras, de nuestro orgullo, de los robos, de las chismes, de las calumnias, de todo eso, Señor, tú tuviste perdón con nosotros. Señor, Dios de poder, tú dices, mía es la venganza, yo daré el pago. Señor, los colocamos delante de tu presencia, estas personas, para que tú obres en justicia, tú harás justicia. Pero Señor, nosotros no queremos estar en una cárcel siendo atormentados por un verdugo día y noche. Queremos disfrutar del reino de Dios y su justicia y de las bendiciones que tú nos has dado, Señor.
Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga